Mientras, una situación que preocupa es la denuncia de una chilena que se encuentra desaparecida desde el día sábado. Esa es su fotografía, Carlos. Ella es Loren Garkovich, tiene 47 años de edad, nació en Chile y ella, junto con su marido español, desaparecieron después de la irrupción de los terroristas de Hamas en el lugar en que vivían. Los familiares están pidiendo ayuda, que la han recibido, la comunicación también con las autoridades chilenas. La historia la vemos a continuación. 6:30 de la mañana del día sábado y los residentes de la comunidad agrícola, el kibutz Kisufim, a solo 2 kilómetros de la franja de Gaza, despertaron con las sirenas. Llegaron a las casas, a las primeras casas que estaban en las primeras filas cercanas al cerco, dejaron una catástrofe. Acribillaron familias completas con niños. Incluso prendieron fuego a casas. Grupos completamente armados pertenecientes a la organización terrorista Hamas, quienes se arremetieron con todo a su paso. Desde entonces, el chileno Dani Garkovich no sabe nada sobre el paradero de su hija Loren. Sabemos lo mismo que ayer. Está secuestrada, sabemos que está en la franja de Gaza. El estado en que está no sabemos. Dani vive en la casa contigua a la de su hija. Asegura que al escuchar las alarmas, lo común es refugiarse en las respectivas habitaciones de seguridad con las que cuentan las viviendas. Tras el ataque, Loren y su marido, el español Iván Iyarramendi, habían desaparecido. Loren está casada con un ciudadano español y estamos tomando contacto justamente con el gobierno español a fin de evaluar la posibilidad de alguna acción conjunta. La familia de Loren revisó la vivienda de la pareja y no encontró rastros de agresiones. Tampoco evidencia de que la mujer de 47 años hubiese sido asesinada, como sucedió con algunos de sus vecinos. Precisamente por ello, su padre cree que la chilena habría sido secuestrada. Loren fue secuestrada desde su casa, todas las señales indican así. El mensaje que se quiere transmitir es al gobierno de Chile de hacer todos los esfuerzos a través de los foros internacionales para pedirle por lo menos a la Cruz Roja Internacional que logre intervenir para obtener el estado físico de las víctimas que han sido secuestradas. En medio de la incertidumbre y tras casi 40 años viviendo en Israel, hoy esta familia pide ayuda a las autoridades de todo el mundo. No hemos tenido noticias sobre la suerte de Loren, estamos pendientes de ello. Obviamente es una situación muy compleja, efectivamente si se confirma que está como rehén, obviamente su suerte depende de la evolución del conflicto en la zona. Durante las últimas horas, un brazo operativo de Hamas amenazó con la ejecución pública de sus rehenes si es que continuaban los bombardeos sin aviso previo en su contra. Si es que el ejército de Israel sigue bombardeando de la forma como lo está haciendo ahora, ellos van a empezar a asesinar uno por uno a los rehenes que tienen en sus manos. Esa es la información que ha dado una de las personas de Hamas. Por ahora, toda pista podría ser clave. Las autoridades indagan mediante cámaras de video y las imágenes compartidas por los propios milicianos, los mismos que ingresaron a las casas con extrema violencia. Se habla, Carlos, de entre 100 y 150 personas civiles israelíes que se encuentran desaparecidos desde el sábado. Se presume que serían todavía ellos rehenes que estarían entonces, que habrían sido llevados hasta la franja de Gaza y estarían en manos de Hamas. No hay mayor información acerca de cuántos de ellos están vivos, en qué condiciones de salud se encuentran, ni cuáles son sus circunstancias actuales. Claro, y para los familiares de estas personas la situación se agrava cuando conocen las declaraciones de Hamas, que ha indicado que con los rehenes justamente va a tomar venganza respecto de lo que ha ocurrido con los misiles enviados desde Israel hacia el interior de la franja de Gaza, incluso con algunos líderes de Hamas que han sido aniquilados. Las historias detrás de estos secuestros las conocemos a continuación. Quiero pedirle a Hamas, no les hagas daño, no lastimes a los niños pequeños, no lastimes a las mujeres. Si me quieres a mí, estoy dispuesto a ir.
Han pasado horas mirando la pantalla de su celular, analizando cada segundo de los rostros de quienes aman, abrazaron, besaron y esperan seguir haciéndolo. No se conocen entre ellos, son de diferentes nacionalidades, pero hoy los une el drama y la desesperación de encontrar a sus familiares con vida, porque estos rostros son parte de los secuestrados tras el ataque de Hamás en Israel. Eres mi hermano menor, que estaba con mi hermana y mi papá, y veo que lo están escogiendo y él está como retorciéndose un poquito porque le duele. Lo están lastimando aquí. Gaia Calderón relata así el secuestro de su hermano pequeño de 12 años. Estaba en su casa de Tel Aviv el sábado por la mañana cuando comenzó el asalto de Hamás. Su padre y sus 2 hermanos aún no son encontrados. Nunca me sentí así, ya ni siquiera tengo lágrimas en los ojos. No puedo llorar porque lloré mucho. Johnny Acher por ahora solo puede mirar las fotografías de sus pequeñas hijas Aviv de 5 años y Raz de 2 y las de su esposa Doron. La última vez que habló con ella fue el pasado sábado cuando ella le dijo por teléfono que habían terroristas dentro de la casa. Más tarde la conversación se cortó y ya no pudieron localizarla. Los minutos pasaron y este video llegó a sus manos. El mismo video que estaba en las redes sociales en el que seguramente identifiqué a mi esposa, mis 2 hijas y mi suegra en una especie de carro y terroristas de Hamás a su alrededor. Ellos son los argentinos israelíes Iyar y Eltan Orn. Este último había ido de visita a la casa de su hermano cuando se produjo un asalto sorpresivo. No contestaban el teléfono, tampoco nadie sabía de ellos. Y así su padre, periodista argentino, comenzó la búsqueda. No tenemos ningún tipo de información, solo que están desaparecidos desde el sábado al mediodía. Y presumimos que han sido secuestrados. De ese día no se sabe nada de él, no está en el kibutz, no está escondido, no está entre los cadáveres que ya los cuerpos que se han podido identificar, no están en los hospitales y creemos entonces por descarte que está en Gaza. Otro rostro que ha dado la vuelta al mundo es el de esta mujer, Yafe Ader, de 85 años, que habría sido secuestrada luego de que en el lugar donde vivía fuera atacada por Hamás. Fue la propia mujer quien le contó en un mensaje de texto a su nieta y que sería por ahora su última comunicación. Y encontramos un video en el que se la llevaban con 3 o 4, no sé, guardias armados a su lado. La imagen no es que pudiéramos pensar que era otra persona, estaba muy claro. Es ella, y eso es lo último que sabemos de ella. Nadie sabe nada más. Nadie sabe más, es quizás la frase que más se repite entre estas familias. Todos desesperados por volver a abrazar a sus seres queridos, niños, adultos y ancianos, ante la amenaza del grupo islamista que ha tomado al menos 130 rehenes y que por ahora amenaza con matar a 1 por cada bombardeo que Israel lance sobre Gaza sin avisar. Bombardeos que además siguen siendo de enormes dimensiones. Algunas cifras al respecto, Carlos, mientras revisamos lo que ha ocurrido en las últimas horas. 1.200 objetivos golpeados, ha dicho Israel, sobre objetivos en la Franja de Gaza y han dicho que en las próximas 24 horas van a duplicar esa cifra, llegando al menos a los 2.400 blancos alcanzados. Y desde Gaza se han lanzado cerca de 5.000 cohetes hacia Israel. Eso es un volumen armamentístico impresionante para lo que incluso venía registrándose en la zona durante los últimos 2 a 3 años por lo menos. Es decir, claramente aquí hay un cambio evidente en el volumen que ambos bandos están registrando en términos de envíos de misiles, por ejemplo. Bueno, hay información que acaba de llegar emanada desde Israel, precisamente desde las fuerzas israelíes, que dice que durante esta madrugada, en las últimas horas, usted está viendo ahí imágenes de lo que ha estado ocurriendo, se han lanzado casi un centenar de ataques aéreos contra objetivos de Hamás, ha dicho Israel. Las fuerzas de defensa de Israel lo han dicho en el área de Rahtufá, que es el lugar central, han dicho, para los militantes de Hamás, sumándose entonces a lo que había ocurrido en las últimas 24 horas también en el norte de la Franja de Gaza. Es un edificio supuestamente utilizado, han dicho, por la yihad islámica. No hemos hablado tanto de la yihad islámica en estos días. Y anunciaron que mataron a
mataron a varios militantes de Hamas en el cruce de Erez, que es la frontera norte de la Franja de Gaza. Claro que sí. ¿Por qué es tan preocupante además lo que ocurre en la Franja de Gaza? Porque esto ya ocurre sobre el que es el epicentro de una de las mayores crisis humanitarias en el mundo desde hace ya largos años, desde que comenzó el bloqueo de Israel hacia esta zona. Para entregar algunos datos al respecto, en la Franja de Gaza viven 2.300.000 personas, 1,5 millones de ellos, o sea, la gran mayoría de la población, son ya refugiados que han huido desde otros lugares. El 80% de los habitantes de la Franja de Gaza dependen para su alimentación diaria del Programa Humanitario de Alimentación de las Naciones Unidas y por lo tanto en el momento en que se cierran los accesos para que llegue esa ayuda humanitaria inmediatamente hay miles, cientos de miles de familias que quedan expuestas a una situación de falta de alimentos básicos para su subsistencia. La mitad de la población de la Franja de Gaza es menor de 15 años, fundamentalmente una población formada por muchísimos niños y adolescentes y la mitad de la población también está desempleada. O sea, es una zona en la que la crisis humanitaria ya es tremendamente grave, que ya es en la práctica una especie de gran centro de refugiados que no tiene electricidad propia y por lo tanto al cortarse la electricidad desde Israel también esos suministros empiezan a escasear, tal como el suministro de agua potable y otros elementos básicos para la vida en ese lugar. Y por eso es que la crisis que puede desatarse en ese lugar puede ser de gigantescas dimensiones, golpeando a la población civil que vive en esa zona. Por lo tanto, además de este escenario, que se sumen algunos heridos, o muchos heridos en este caso, a algunos centros hospitalarios y que no tengan luz, agua potable, condiciones mínimas para poder ser atendidos, también se torna un escenario aún más crítico. La imagen en directo es precisamente desde la zona de la Franja de Gaza con algunos edificios iluminados, pero son, la verdad es que muy pocos a esta hora de la madrugada, cuando ya son las 3 de la mañana con 12 minutos. Una relativa calma a esta hora de la madrugada en la Franja de Gaza después de una jornada tremendamente intensa y con la preocupación de cuál será el siguiente paso del ejército de Israel. Ha habido de parte del primer ministro Benjamín Netanyahu declaraciones tremendamente agresivas acerca de lo que va a ocurrir y la preocupación mundial se centra entonces en cuál será el siguiente paso de Israel, si se va a reforzar este bombardeo que está afectando instalaciones y a objetivos civiles dentro de la Franja de Gaza o incluso algunos han dicho si puede haber otro tipo de ataque sobre este sector. Y otra información que acaba de llegar, hablábamos del apoyo de Estados Unidos a Israel y ya se ha confirmado por parte de Estados Unidos que ha aterrizado un avión en las últimas horas en la base aérea de Nevatim, en el sur de Israel, con las primeras municiones destinadas a permitir, ha dicho Estados Unidos, ataques significativos, cumpliendo la promesa que el propio Joe Biden había realizado durante esta tarde a Benjamín Netanyahu. Hay registros que se han viralizado y que también se han mostrado y que muestran lo impactante que ha sido todo este episodio desde el día sábado para muchos habitantes de Israel y también de la Franja de Gaza. Pero este video muestra el momento del escape, un automóvil con varios asistentes a esta fiesta, que había fiesta electrónica, y en el medio del escape, en una de esas carreteras, se encuentran con milicianos de Hamas, que comienzan a dispararles de inmediato. Esto ocurrió al oeste del kibutz de Reim, y por eso es que también impacta, porque va recibiendo el vehículo uno a uno los impactos, los disparos por parte de los milicianos que no se detienen hasta que el auto finalmente pierde el control. Estas imágenes han sido corroboradas por la agencia Reuters, su veracidad, y por lo tanto muestran también cómo ha sido el ataque que ha pillado desprevenidos no solo a las fuerzas de inteligencia, sino a cualquier persona que intentaba escapar, por ejemplo, de esa fiesta en el auto. Alcanzan a llegar, pero finalmente no llegan a un destino seguro porque antes de eso son sorprendidos por las fuerzas de Hamas. Se calcula que hay cerca de 260 personas muertas en ese festival. El Tribe of Nova era el nombre de este festival que se estaba desarrollando en las afueras de un kibutz cerca de la Franja de Gaza. Y claro, habíamos visto imágenes de lo que ocurría en el espacio abierto cuando las personas intentan desesperadamente escapar. Pero esto nos muestra también lo que ha ocurrido entonces con las personas que lograron llegar a sus vehículos, logran entonces salir a la carretera y son sencillamente asesinados a sangre fría, como podemos ver en esa región por parte de los milicianos de Hamas. No es que los hagan detenerse, sencillamente les disparan hasta darles muerte, es lo que ocurrió entonces y fue una de las circunstancias también dramáticas del momento en que se produce este ataque. Hay muchas críticas internas también en Israel debido a las fallas de seguridad. Evidentemente ha habido aquí una sorpresa enorme en una de las fronteras más resguardadas del mundo, que haya podido ocurrir una falla de seguridad y un ataque de estas dimensiones, de esta magnitud, simultáneo,
por varios lugares y con cientos, tal vez miles de milicianos de Hamas logrando pasar por la frontera para realizar estos ataques, además que se prolongaron por varias horas sin que hubiera una respuesta inmediata de parte de las fuerzas de seguridad. Ha sido también un shock para la población israelí en términos de lo seguro que supuestamente era esa frontera, lo reforzada que estaba, el nivel de tecnología militar y de inteligencia que supuestamente la resguardaba y cómo ella ha sido entonces totalmente sobrepasada por los milicianos de Hamas. Sí, lamentablemente se han viralizado una serie de imágenes. Hemos tratado de mostrarles aquellas que obviamente no significan una susceptibilidad ante imágenes muy sensibles que se han ido conociendo por parte de las fuerzas de Israel y también otros videos en distintos lugares